Edificando sobre las Escrituras, vamos a tratar de tal vez sintetizar un poco, el tiempo ya se nos fue, pero ha sido muy aprovechable. El libro de Daniel, por favor, ahí vamos a tener la lectura. Y como hemos dicho, vamos a tratar de hablar en este mes de septiembre sobre la necesidad de cuidar a nuestros hijos. Es importante esto, hermanos. Ya Jessica en su testimonio con mucho sentimiento expresaba ese temor cuando nuestros hijos cruzan ya las puertas del colegio y ahí usted ya no puede entrar ahí. Ya no puede entrar ahí. Yo creo que todos hemos visto en las piscinas, en el fondo, ¿qué es lo que hay en el fondo de las piscinas? Se han fijado que hay esas rayas negras. ¿Para qué sirven esas rayas negras? Bueno, esas rayas sirven para darle dirección al competidor para que no se salga y pueda afectar al otro al que está compitiendo también. Y eso sirve de guía. Yo quisiera en esta mañana compartir esa ilustración en el sentido de que la palabra de Dios debe servir como esas rayas negras para poder guiar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros también para que eso nos sirva de referencia, qué cosas tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y nuestro tema en esta mañana es edificando sobre las Escrituras. Yo quiero compartir por lo menos 3 cosas en esta mañana, si el tiempo me los permite. Que los padres tenemos que mostrar diligencia. Número 2, tenemos que enseñar sabiduría. Y número 3, vamos a ver los beneficios de edificar sobre las Escrituras. Vayamos al número 1, por favor, libro de Deuteronomio, capítulo 6. ¿Dónde está el libro de Deuteronomio? Está en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Sencillamente son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué se le llama Pentateuco? Viene del nombre penta, que son 5. Capítulo 6, dice el versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vea por favor lo que dice aquí Moisés, y estas palabras. ¿Qué palabras? Si usted retrocede un poquito en el versículo 4 y 5, aparece esas palabras que nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón y enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuáles son? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a ese Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que amarlo de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como ven, aquí el llamado de atención es para los padres. ¿Qué hay que hacer con esas palabras? Tenemos que guardarlas en nuestro corazón. Veamos algo bien importante en esto, queridos hermanos. Es lo siguiente. Que cuando nosotros descuidamos la función de ser maestros en casa, quiero advertirles algo. Que en la calle van a encontrar muchos maestros que les van a enseñar cosas para desviarlos del camino. Hoy, lamentablemente, las redes sociales es una fuente inagotable de tanta mala enseñanza y tristemente las redes sociales, la televisión y cosas por el estilo son los que están dándole información a nuestros hijos y una muy mala información. Por eso aquí el llamado de atención es, en primer lugar, para nosotros, a los padres. Dice, estas palabras, ¿qué vas a hacer con esas palabras? Primero tenemos que guardarlas en nuestro corazón.
O sea, que el primer modelo, que los primeros maestros que nuestros hijos tienen que tener, ¿quiénes son? Somos nosotros, papá y mamá. Aquí somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. No es el pastor, no son los ancianos, no son los líderes de la iglesia, son ustedes, padres de familia. La iglesia va a ser un complemento de lo que ustedes supuestamente hacen en casa todos los días. No de vez en cuando. Aquí tratamos de animarles que por lo menos el miércoles tengamos el tiempo espiritual en la casa. Pero no significa que solamente el miércoles hay que hacerlo todos los días. Cuando nuestros hijos estaban pequeños y estaban todavía en casa, nosotros teníamos la costumbre de cuando ellos iban a dormir, íbamos a la cama de ellos y les imponíamos las manos y orábamos con cada uno de ellos. Cuando se iban a la escuela, orábamos con ellos para que el Señor les cuidara y los protegiera. Dice aquí el versículo, y hablarás todos los días, dice, estando en casa, por el camino, por donde anda, hay que hablarles a ellos la palabra. Las repetirás. Dice que la palabra repetir o el verbo repetir en el idioma original significa perforar, estimular, afilar. ¿Usted cree que el niño no necesita todos los días que le estemos repitiendo todas las cosas? Es necesario. Es necesario. Como decíamos, los padres somos los primeros modelos. Una de las grandes frustraciones que tienen los jóvenes hoy en día es que a veces los padres tenemos un modelo en casa, una forma de actuar, una forma de conducirnos, una forma de hablar, una forma de tratarnos, y aquí en la iglesia es otra cosa. Entonces ven dualidad. En la iglesia mi papá es una forma y en la casa es otra forma. Esto no merece discusión. Es la palabra, la Biblia, las escrituras, las que siguen siendo nuestra mejor fuente de información para nuestros hijos. No es la televisión, no son las redes sociales, ni otra fuente de origen cuestionable. Tenemos que leer la palabra. El problema es que a veces nosotros mismos no conocemos la palabra. ¿Qué les vamos a enseñar si no la conocemos? Tenemos que conocerla. El hogar sigue siendo el centro de enseñanza de la fe en Cristo. Y quiero decirles algo, hermanos, y de repente para información para algunos. No estamos inventando nada, que el centro de la enseñanza debe ser la casa. Porque en el Nuevo Testamento, o sea, en la Biblia, por ejemplo, la iglesia comenzó en casas. Dice aquí Hechos 2:46, partiendo el pan en las casas. Y mire que dice el siguiente versículo. Todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacíamos? No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Es la casa, y uno de nuestros eslogans como iglesia es, cada hogar, una iglesia. Nuestras maestras del Ministerio Infantil no pueden hacer milagros con nuestros hijos, cambiándole su conducta, su pensamiento y tantas cosas, si nosotros como padres descuidamos nuestra función de enseñanza en casa. Una hora, hora y media que pueden estar aquí en la iglesia no es suficiente. No es suficiente. Veamos aquí algunas cosas breves. Miren, hermanos, nuestra cultura, nuestra sociedad y la iglesia misma necesitamos un enfoque bíblico en la formación y edificación de nuestros hijos. Tenemos que darle mucho énfasis a la palabra. Nosotros respetamos lo que otras iglesias puedan hacer, agregando tantas cosas a veces, elementos extraños a la enseñanza bíblica. Tenemos que centrarnos en la palabra. No nos podemos salir de la palabra. ¿Qué más? Muchos queremos tener hijos, pero no todos queremos ser padres. Bueno, ¿cómo es eso? Parece que fuera una contradicción. No, hermanos, no es una contradicción. Muchos no queremos invertir en el tiempo con los hijos. Y como que queremos que los hijos resulten
muchachitos educados, bien portaditos, que tengan excelentes notas en la escuela, pero eso no resulta por arte de magia. Hay que trabajar en ellos. Hay que invertir tiempo en ellos. Y mire esto, que esto es lo más lamentable. Tenemos una generación de padres confundidos y frustrados. ¿Por qué razón? Porque tienen hijos que están creciendo sin autoridad y sin límites. ¿Cómo reaccionamos como padres cuando manda una nota a la escuela? Queremos verlo. Normalmente cuando la escuela quiere verlo a usted como papá, como padre, no es porque le van a felicitar. Normalmente no es así, siempre hay alguna razón. ¿Qué hizo este niño otra vez? ¿O qué hizo esta niña otra vez? Y eso queda frustración. Pero ¿por qué estamos viendo una generación de niños que están creciendo en el sentido que no respetan la autoridad y están creciendo sin límites? ¿De quién es la culpa? No es en sí del mismo niño. Somos nosotros como padres. Somos nosotros los que tenemos que enseñarle a respetar la autoridad a los hijos. Y miren, padres de familia, si nuestros hijos no lo respetan a usted, que es la primera autoridad, no van a respetar a nadie. Y estamos viendo una generación de muchachos y de niños que no respetan a nadie. No respetan a nadie. Antes que levantarle la voz a mamá o a papá, o que mamá nos mandara una orden y esperábamos que nos dijera la tercera vez. No había una segunda vez. Con la primera había que hacer caso, había que obedecer. Hoy usted le manda el mensaje de texto, hasta se lo manda por Facebook y no haya por dónde mandarle la información al hijo y el hijo no hace caso. No hace caso. Y eso crea frustración en nosotros como padres. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos tener esa responsabilidad, mostrar diligencia. Mostrar diligencia. Número 2, enseñar sabiduría. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Miren, padres de familia, esta es una situación que a veces nosotros mismos hemos fallado como padres. Porque apuntamos más a la conducta del hijo cuando tenemos que apuntar al corazón. Es en el corazón donde tenemos que apuntar. Ahora, ¿qué es el corazón en la Biblia? ¿Qué representa el corazón? ¿Cuál es la figura del corazón en la Biblia? Bueno, muy sencillo. El corazón en la Biblia representa la mente, el asiento de nuestras actitudes, emociones y la inteligencia. De tal manera que cuando nosotros queremos corregir alguna conducta del hijo, apuntemos a su corazón. 2 versículos acá que hablan sobre el corazón. Dice Lucas 12:34, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. O sea, ¿cuál es mi interés? Donde está mi interés, ahí va a estar mi corazón. Pero hay otro versículo donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos un niño irrespetuoso, mal hablado, y todo, hay que apuntar a su corazón. Porque ahí es donde está el problema de este muchacho. Tengo otro versículo aquí, que es Marcos 7, 21 y 23. Dice aquí, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tenemos que cuidar el corazón del niño, apuntar a él, no solamente a su conducta, no solamente de castigarlo por una conducta mala. ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué hace esas cosas? Proverbios 4:23 habla de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjese que el verbo guardar quiere decir proteger, esconder. Tenemos que apuntar a eso, hermanos. El corazón de nuestro hijo, de nuestra hija. ¿Qué más? Dice aquí que debemos formar el carácter. ¿Por qué el carácter? Porque cuando nosotros formamos el carácter en el hijo, él va a aprender a diferenciar lo que es correcto y lo que no es correcto. Que el niño tenga la capacidad
cuando esté en la escuela, cuando usted no está ahí al lado de él o de ella, que ese niño, no importa la edad que tenga, con toda convicción puede decir, no, esto no es correcto. Pero hay que enseñarle eso. Hay que enseñarle. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, que cuando nosotros, le damos nuestro corazón a Dios, no tendremos problemas para discernir, vamos a tener muy claro qué es el bien y qué es el mal. Pero tenemos que enseñarle eso a nuestro hijo. Mire que lamentablemente a veces por mucho amor o no sé qué, mucha sobreprotección, queremos darle todo al hijo. Y eso no es bueno. A veces nos vamos a los extremos. Les he compartido esta experiencia. Conocí un padre de familia hace muchos años que decía, mire pastor, yo quiero que mi hijo sufra porque yo he sufrido mucho. Yo tuve muchas limitaciones ahí en mi país. Entonces yo quiero que él pase lo mismo y que vea qué es eso. Pero conocí otro padre que decía lo contrario. Yo tuve tantas limitaciones que yo quiero darle todo a él para que no sufra. ¿Cuál de los dos era el correcto? Ninguno. Ninguno de los dos. Porque nos vamos a los extremos. Aquí la idea es, Dios, toma mi corazón, toma mi mente y dame la capacidad para distinguir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Pero tenemos que formarlo. Dice un viejo proverbio chino, no solamente darle el pescado al hijo, enséñale a pescar. Importante eso. Importante. Ahora, ¿cómo vamos a formar el carácter en el hijo? ¿Cómo lo vamos a formar? Bueno, muy sencillo. Aquí tengo una expresión. Influencias formativas. Influencias formativas. ¿Qué es eso? Las influencias formativas son aquellos eventos, circunstancias en los años de desarrollo del niño que lo llegarán a convertirse en la persona que deseamos y que Dios también desea en él. Tenemos que aprovechar cualquier evento para darle formación a él, enseñarle. Y mire que cuando hablamos de formar el carácter en el hijo, ustedes han visto, por ejemplo, los magos, tienen un sombrero y sacan un conejo. Esa es magia. Pero formar el carácter a un hijo no es de la noche a la mañana. Necesita ¿qué? Tiempo. Inversión de tiempo a través de influencias formativas. No existe ningún plan de 3 pasos, por así decirlo, para formar el carácter en el hijo, para darle calidad de vida. Yo traté de identificarme con lo que Jessica nos compartió en esta mañana. Va a dejar a su pequeño ya su primer año de secundaria. ¿Qué hay allá adentro? Pero si nosotros, oiga bien, le hemos dado buena base a ese muchacho o a esa niña, se va a enfrentar a leones allá adentro de una forma figurada, pero esa persona, ese hijo, se va a mantener bien, se va a mantener firme, no va a ser influenciable con facilidad. Gracias. No va a ser influenciable con facilidad, pero tenemos que formar. Tengo aquí un versículo. Dice, perdón, Proverbios 13:24, mire lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo siempre he usado este versículo y yo pregunto, ¿qué es temprano? ¿Qué es corregir? Desde luego, cuando el proverbista usa aquí la palabra temprano, no se refiere al reloj, a una hora cronológica, cronos. No.
Mire que aquí temprano significa aplicarse temprano, sea lo más rápido posible. ¿Cuál puede ser la edad para comenzar a darle formación al hijo? Vamos a ver. Desde que nace. Hermana Gloria, ¿qué piensa usted? Desde que nace, hermana doña Sandra, ¿qué piensa usted? A los 2 años. Gladys, ¿qué piensas tú? Ok, y quiero agregar la otra palabra, corregir. ¿Qué es corregir? Escuche bien. Corregir es instrucción, corrección, consejo y advertencia. Atención a esto. Los expertos recomiendan que el entrenamiento, el cuidado, amor, disciplina que los padres dan al niño durante los primeros 12 meses son determinantes en la formación de su carácter. Estoy de acuerdo, desde que nace. Claro, el niño no va a entender, pero va a empezar a darle formación. El niño sabe que cada 3 horas, o que no sé, cada X tiempo, darle su biberón. ¿Sabe cómo aprendemos a ser padres? Siendo padres. Nosotros con el primero aprendimos. No teníamos nada de experiencia. Nada de experiencia, cero experiencia. Pero aprendimos con el primero. Ya la segunda y el tercero, ya le dimos más formación. Agrego aquí el Proverbios 13, 22, 6. ¿Qué dice el Proverbios 22, 6? Instruye ¿a quién? Al niño. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Y la palabra instruir, en el idioma original, mira, ahí está. Entrenar, dedicar, adiestrar. Agrego esto. El carácter del niño debe ser formado primeramente por los padres en el hogar. Hay un proverbio que decimos de tal palo, tal astilla. Ese es lo ideal. Sí. Yo voy a tratar de darle mi carácter, mis principios, mis valores a nuestros hijos. Tenemos que hacer eso. ¿Qué padre se alegra cuando lo llaman de la escuela para decirle, mire, don Pancho, ya no aguantamos a su niño? Ya no aguantamos a Rosita. ¿Cómo se siente usted como papá o como mamá? Avergonzado. Y uno le pregunta al hijo, ¿y de dónde saliste así? Pues, todavía le pregunta, ¿no? Todavía le preguntamos al muchacho, ¿de dónde aprendiste estas cosas? Pues, aprendió en casa. Aprendió en casa. No sé si lo tengo acá. Proverbios 29, 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Va a avergonzar a su madre. Tenemos que darle formación. El niño nace y no sabe, pues. De repente, ¿cómo aprende ese niño a succionar el pezón o el biberón? Es una cuestión que ahí lo trae ya Dios ya se lo pone. Pero lo demás somos nosotros. Es como el barro en manos del alfarero. ¿Quién dice a quién cómo lo va a formar? Es el alfarero, las manos. Nosotros también. Dios delega en nosotros la responsabilidad y el privilegio de dar en nuestras manos esas vidas indefensas para prepararlos para la vida. El problema es que no estamos dando eso. No estamos dando corrección. A veces cuando el niño lo necesita es que dar vara. Hoy se prohíbe, pues la Biblia lo dice, por algo lo recomienda. Cuando aquel niñito su pamper está seco, ha comido y todavía sigue molestando, pues hay que darle su par de nalgaditas y va a ver si esto no le ayuda. ¿Quién de los que estamos acá, de repente en un momento dado, nuestros padres no nos dieron vara porque lo necesitábamos? ¿Alguien se murió por eso?
No. Pero hoy muchos jóvenes se están muriendo los fines de semana porque necesitaron eso, pero no ahorita, años atrás. Y hoy hacen de sus vidas un desastre. Porque estuvieron acostumbrados o no tuvieron la costumbre que nadie los corrigiera. Y quiero dar un ejemplo bíblico. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, se habla de Adonías, que fue un hijo del rey David. Y hemos dicho, el rey David fue un buen rey, pero un mal padre. ¿Qué hizo con Adonías? Aquí tengo una versión. Dice Adonías, voy a proclamarme rey. Su padre jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿y por qué haces esto o aquello? O sea, fue un muchacho que creció y se desarrolló sin límites. Hizo lo que se le antojaba, hizo su capricho y al final quiso atentar contra la autoridad de su padre. Porque se acostumbró a hacer lo que quería y como no tenía límites, se acostumbró a hacer eso. Padres de familia, hermanos y hermanas que todavía tienen hijos en casa, establezcamos límites. Va a ser saludable. Aún los animalitos, perdonen la comparación, ¿verdad? No quiero ser grosero ni ofensivo con nadie. Pero usted le da un perrito, compra un perrito, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Entrenarlo. Entrenarlo donde va a hacer sus necesidades, donde va a comer, va a esperar a que usted lo saque afuera para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, así por el estilo. Así pasa con un hijo, con un niño. Hay que darle formación. Porque si no, ese niño va a creer que el mundo es de él y que puede hacer lo que quiere. Allá afuera hay una policía que tiene que poner orden a muchas jóvenes. Hoy en día, una generación que está creciendo sin límites. Ahora, yo propongo aquí algunas cualidades a formar en el hijo. No son todas, pero quise resumir algunas. Primero, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a obedecer. Lo hemos dicho. Hoy vemos niños, aún de 3, 4 años, que no obedecen a su papá ni a su mamá. Hace unos días una mamá llegó a la guardería, ustedes saben, Gladys tiene una guardería, y la mamá le dice, Gladys, tuve que darle una nalgada al niño. ¿Y qué te pasó? Me pegó en la cara, dice. Y tuve que darle. Tenemos que enseñar a obedecer a nuestros hijos. El bien es para ellos. Mire, en cualquier aspecto de la vida que ese niño vaya, va a tener que aprender a obedecer. En la escuela hay que aprender a obedecer. En el trabajo, en la calle, en la sociedad misma. Pero si no aprendió a obedecer en casa, no va a obedecerle a nadie. ¿Qué más? Disciplina. Esa es parte también. Que ese niño que se levante, que arregle su cama. Se levanta, terminó de comer, que levante el plato y lo lleve a lavado. Hay que enseñarle disciplina. Sus propias cosas, sus tareas. Y así por el estilo. Un niño disciplinado es un niño que vale oro. ¿Qué más? Parece chiste esto, ser agradecidos. El hijo cree que tiene derecho a que el papá le dé todo. Y en un momento dado, cuando se le da algo, hay que enseñarle que diga gracias. Que aprenda el hijo a ser agradecido porque lo que se le da cuesta. Usted no lo encuentra en la calle. Que aprenda a pedir perdón y que otorgue perdón también. No formemos niños resentidos, amargados, porque no aprendieron a pedir perdón ni a dar perdón. ¿Qué más? A ser honestos.
Pero todas esas cualidades, ¿dónde tiene que verlas primero? ¿Dónde, hermanos? En nosotros. En nosotros. Decíamos, agregó otro, el de la paciencia, no sé si está ahí, paciencia. Mire, todo lo anterior, todo esto demanda tiempo. No es automático, pero debe ser como una base en la vida del carácter de nuestro hijo. Número 3, beneficios de edificar sobre las Escrituras. En el libro de Daniel, que es un libro muy interesante, quiero explicar un poquito, no me voy a alargar con esto. Daniel es un joven que tuvo que ser llevado a la fuerza de su país. Viene un rey e invade Israel, y este rey selecciona lo mejor. O sea, los príncipes, la linaje real, y este rey se lo lleva. Y cuando está ya en su reino, Daniel, podemos decir que Daniel podría haber sido un joven de unos 13, 14, 15 años. Jovencito. Pero viene este rey y da una orden. Le dice ahí a sus subalternos: quiero que todos estos jóvenes se les dé la comida, el mismo menú que yo como, ellos coman lo mismo que yo tomo, que ellos tomen, que ellos aprendan nuestro idioma y toda nuestra cultura. Ese era el trabajo que tenía que hacer los subalternos con todos estos jóvenes. Pero viene un momento dado y Daniel dice que propone en su corazón no contaminarse. Quiero hablar de algo bien interesante, hermanos. El vivir sin concesiones. ¿Qué son concesiones? Es cuando abandonamos nuestra posición y empezamos a ceder. Nosotros en un momento dado tenemos ya convicciones que nos da la palabra. Y estas convicciones no son negociables. O sea, no podemos ceder. Si en un momento dado tenemos que morir por lo que dice la palabra, que es verdad, pues lo vamos a hacer. Esa es convicción. Creemos firmemente, ciegamente lo que la palabra dice. Y viene Daniel y se propone, toma una decisión firme: no me voy a contaminar con lo que el rey come. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Daniel tomó esa decisión? Bueno, en aquel contexto, la comida y todo lo que estaba en la mesa para ser disfrutado, previamente, en esa cultura, esa comida y esa bebida era ofrecida a los ídolos. Había un culto. Era ofrecido a los ídolos. Entonces viene Daniel y dice: no, yo no me voy a contaminar con eso. Había una convicción en él. Quiero hacer un llamado de atención a nuestros jóvenes que están acá. Están entrando a la escuela, quizás se va a encontrar con costumbres. Bueno, el fin de semana, las discotecas, las parrandas y así por el estilo. Yo me recuerdo los primeros años que nosotros venimos a Montreal, teníamos un trabajo y había que madrugar. Y había que ir al centro. Y con Gladys nos sorprendíamos en invierno, en la calle San Catherine, una cantidad de jovencitas borrachas, casi semidesnudas, con aquel frío. Yo decía, ¿cómo es posible que estas niñas estén así, con aquellas temperaturas, de repente menos 10, menos 15 grados, todas ebrias, tiradas ahí en la calle, mal vestidas? A eso le podemos llamar la presión de grupo. Todo el mundo lo hace, hay que hacerlo. Yo quiero decirte algo, joven, y las personas que me escuchan por las redes sociales. Usted, joven cristiano, se va a ver raro, va a ser mal visto y hasta lo van a tildar de muchas cosas cuando no ceda a la presión de grupo. Fumar marihuana, echarse un par de tragos, que aquella muchacha anda detrás de ti y quiere tener relaciones contigo y cosas así por el estilo. ¿Qué tiene que hacer este joven? Usted, joven que es cristiano, no contaminarse. No contaminarse.
tener convicción. Dios me dice que no y yo voy a obedecer lo que Dios me dice. ¿Qué más? Debemos de influir sobre los demás, no que los demás influyan sobre mí. En esto es importante tener un carácter firme. No lo voy a hacer porque Dios me enseña que no lo haga. Y usted manténgase firme. Si todos los de su grupo lo hacen perfecto, que ellos lo hagan, pero usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer, usted va a mantener firme. Fíjese que en un momento dado, Daniel, debido a su posición firme, Dios lo honra. Dios comenzó a preparar con tanta sabiduría e inteligencia a Daniel, que Daniel empieza a influir sobre los demás. Mire por favor estos versículos. Dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y debido a ese privilegio que Dios les dio, el rey necesitó de estos jóvenes y los tenía siempre ahí a la mano, al alcance, porque necesitaba consultarles. Y mire lo que dice acá el versículo 20. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los demás. Dios honra cuando nosotros lo honramos. Y va a haber de repente que usted va a pasar vergüenza, se van a burlar de usted y le van a decir muchas cosas. Pero si usted se mantiene firme en lo que ha creído, Dios lo va a honrar en un momento dado. Quiero terminar con esto, hermanos. Jóvenes, Cristo nos pide en Mateo 5, 13 y 14 que somos sal y luz. Debemos ser sal y luz. Tenemos que brillar en un mundo de oscuridad, de un grado de inmoralidad espantoso. Estamos viviendo en una sociedad sumamente inmoral. Y hemos hablado de tantas cosas cuando hablamos de cuestiones de inmoralidad, que no vale la pena volverlo a repetir porque ya sabemos a lo que me refiero. Dios me demanda que yo me voy a mantener santo. Cuando damos concesiones, siempre es algo a cambio de algo temporal. Bueno, voy a hacer a un lado ahorita mis convicciones. Aquella muchacha me gusta y quiere tener relaciones conmigo. Voy a disfrutar eso. Va a ser un disfrute temporal. Sin embargo, cuando yo me mantengo firme y voy a decir no a esas cosas, el Señor me tiene promesas, me tiene mejores cosas que van a ser eternas que pasar un deleite íntimo con una niña que me gusta, con una chica que me gusta por media hora, una hora, qué sé yo. Ese es algo temporal, pasajero. Pero Dios me tiene cosas eternas. Y a esas tenemos que apuntar. Termino con lo siguiente. La instrucción bíblica en nuestros hijos deben servir como las grandes rayas negras dentro de la piscina para guiarles en el transcurso de sus vidas y tomar sabias decisiones. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No queremos tener temor, no queremos pasar vergüenza, hagamos el trabajo en casa. Yo sé que no es fácil. Venimos de trabajar y tenemos que atender al niño después de su tarea. Y yo vengo cansado o vengo cansada, tengo que hacer comida, tengo que prepararme para... Así es. Pero nuestro principal tesoro son nuestros hijos. Número 2, los padres seguimos siendo los primeros maestros y modelos de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo ese trabajo de ser modelos para nuestros hijos? Número 3. Padres, en la formación siempre apuntemos al corazón de nuestros hijos. Ahí trabajemos. El carácter. Y por último, número 4. La Biblia sigue siendo nuestra autoridad final en fe y conducta. No nos salgamos de la palabra.
No inventemos cosas. La palabra sigue siendo nuestra norma de conducta, nuestra autoridad final. Seamos obedientes a la palabra. Amén. Vamos a orar. Dios bendito sea, gracias por esta mañana, por todo lo que hemos hecho, gracias por el tiempo del Ministerio Infantil con nuestros niños, toda la inversión de tiempo que hacen con ellos. Bendito sea por nuestras maestras. Gracias por la palabra que se ha dado hoy, que podamos atesorarla, que podamos aplicarla, Señor, al diario vivir. Oramos por este año escolar que ya han comenzado nuestros jóvenes, nuestros niños, algunos adultos que todavía siguen estudiando. Oramos por sus vidas, Señor. Que tú les bendigas, especialmente a nuestros jóvenes, nuestros niños. Señor, que el Espíritu Santo haga un casco de protección en sus mentes, en sus corazones. Que no les afecte a enseñanza tergiversada que puedan encontrar en las escuelas hoy en día. Y que nosotros como padres podamos estar atentos a ello y darles la instrucción correcta, Señor, de acuerdo a tu palabra. Bendice las ofrendas de esta mañana y gracias te damos por este día. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén.